Hola amigos, los que sois aficionados al ajedrez, bienvenidos a este vídeo donde aquí en vez de explicar tácticas ajedrecísticas vamos a proponer una idea. Esto es solo una idea que, bueno, podría ser o no podría ser, pero es una idea. Y como en ajedrez, pues se trata de tener ideas y luego elegir la que más te guste. ¿Veis? Aquí vemos un dibujo egipcio donde están jugando en un tablero algo parecido al ajedrez. Las piezas no tienen exactamente la forma. Y a la izquierda, aquí vemos un personaje que se llama Hermes. Ellos le llamaban Tot y lo representaban por un ibis, un ave que era un ibis. Hermes era nada más y nada menos que el maestro de los maestros en la escuela de misterios egipcia. La escuela de misterios egipcia, recordemos que, entre otras cosas, sabían hacer pirámides. Mientras ellos sabían hacer pirámides, pues en otro lado del mundo la gente iba en taparrabos. O sea que ignorantes no eran, ¿no? Entonces, Hermes, como hemos dicho, era nada más y nada menos que el maestro de los maestros, simbolizado por un ibis, que es un ave que pesca en el río con su pico largo, y lo que simbolizaba, creo yo, desde mi punto de vista, era el pescador de hombres. ¿eh? O sea, Hermes era el pescador de hombres, el que decidía quién tenía los conocimientos y quién no. Ya vemos que aquí debajo tiene como un laboratorio alquimista o algo así, científico. Aquí tiene unos papiros, el conocimiento intelectual que hay que tener. Y aquí hay un símbolo que simboliza aprender de la experiencia, o sea, aprender de la experiencia vital, tener los conocimientos lógicos y después aprender de la experiencia vital. ¿Vale? Estas dos cosas se reúnen en el juego del ajedrez, o sea, por un lado la lógica y por otro lado la práctica. Si uno practica mucho pero no tiene mucha lógica, no va a avanzar. Si uno tiene mucha lógica pero no tiene mucha práctica, tampoco va a avanzar lo suficiente en ajedrez. Bueno, ¿a qué quiero referirme con todo esto? Un poco al objetivo que le daban al principio de inventar este tipo de juegos para desarrollar la lógica, eran era aprender jugando. Según mi punto de vista, la mejor forma de aprender es en un estado emocional correcto, por lo tanto, un buen maestro podría desarrollar un juego para que los demás aprendieran jugando. Esa es una buena forma de enseñar. Entonces propongo que el ajedrez seguramente es un juego para aprender jugando, pero no aprender banalidades, sino aprender cosas importantes sobre la mente y sobre el alma de la persona. Muy bien. Partiendo de aquí, de esta idea, vamos a ver lo que los egipcios ya sabían, que es que el cerebro se divide en dos partes. De hecho, ellos lo dividían en cuatro, porque en el izquierdo tenemos la lógica, el control, la analítica, la ciencia, la estrategia, la realidad, el pragmatismo, ¿no? El ser práctico, la razón, los números. Y en el derecho tenemos cosas como más intuitivas, ¿no? La felicidad, la poesía, la pasión. Según ellos, vemos aquí abajo, los egipcios ya representaban el triángulo y el cuadrado porque el hemisferio izquierdo aprende de la lógica y el hemisferio derecho lo simbolizaban con las olas del mar, que simbolizaba aprender de la experiencia vital. Entonces, el reto realmente para que una persona eh, llegue a ser una persona con conocimiento es encontrarle la lógica a su propia experiencia vital. Ese siempre ha sido el reto, ¿no? El saber de dónde venimos, a dónde vamos, encontrarle la lógica a la experiencia vital, cosa que no es fácil. Entonces, ¿cómo se conseguía encontrar la lógica a la experiencia vital? Pues conectando las dos partes del cerebro, conectando el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Según ellos, todos nacemos con una parte más desarrollada que la otra. Por ejemplo, uno nace con una parte de este cerebro
del cerebro del hemisferio izquierdo, al que llaman también cerebro masculino. Los hombres normalmente tenemos más facilidad para el intelecto y las mujeres normalmente suelen desarrollar más el hemisferio derecho, que es la parte intuitiva y femenina del cerebro. Entonces, no se trata de abusar de un lado ni del otro, sino se trata de conectar el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Pero según ellos, había una membrana en medio que costaba mucho sobrepasar. ¿Vale? Aquí abajo vemos el ojo, hay que ponerse detrás del ojo. Este sería el ojo derecho, que está conectado con el hemisferio izquierdo. Y este sería el ojo izquierdo, ponerse detrás del ojo, el ojo izquierdo, está conectado con el hemisferio derecho del cerebro. Ellos lo simbolizaban así, en la forma de ver la realidad mediante el ojo y cómo se transmite a nuestro cerebro. Entonces de ahí salía la forma de entender la realidad. Ellos tenían dos escuelas, una era la del hemisferio derecho y otra era la del hemisferio izquierdo. Y bueno, no sé si llegaron a unirse una vez, pero la cuestión es que mediante las conexiones, aquí vemos, hoy en día como que tenemos los microscopios, estos principios lo podemos ver en la realidad, porque aquí vemos cómo son realmente las conexiones neuronales, o sea, nuestro cerebro funciona realmente por conexiones neuronales, o sea, lo que en la antigüedad se conocía como una filosofía, realmente en el fondo era del todo cierto, porque hoy científicamente se está demostrando que el cerebro evoluciona por conexiones neuronales. Cuando uno comprende alguna cosa, por pequeña que sea, no importa, se hace una conexión neuronal. Entonces, aquí vamos, intento explicar cuál es el objetivo del ajedrez. El objetivo del ajedrez, más allá de ser el campeón del mundo o el mejor jugador del mundo, cosa que es imposible porque siempre habrá uno mejor, es conectar. Los que iban a la escuela conectaban mediante el ajedrez las dos partes del cerebro, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. O sea, desde mi punto de vista, el ajedrez es un modo, un juego, una técnica para conectar las dos partes del cerebro, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Bueno, espero que esta explicación, que puede ser cierta o puede que no, pero tiene lógica, os haya resultado como mínimo entretenida y bueno, hasta otra.